Así amaneció el entrevistado. Cuando son las 8:26 de la mañana, en Así Amaneció estamos listos para nuestro entrevistado internacional. Así amaneció, el mundo en sus oídos. Nuestro invitado es Ioan Grillo, escritor del New York Times, periodista, escritor que ha estado trabajando en diferentes medios de comunicación de mucho renombre y también se ha ocupado de cubrir, especialmente desde sus primeros años, el enigma de todo lo que significa el narcotráfico en México. Ioan Grillo, bienvenido, gracias por estar con nosotros en este espacio. Muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estás? Mucho gusto. Antes que nada, dígame por favor si pronuncié bien su nombre, porque es algo, no es muy común, Ioan. Está muy bien, es un nombre raro, Ioan, y mi apellido Grillo es un poco más reconocido Latino. en América Latina, y aquí en México lo hablan del grillo, cri, entonces con esto me dicen mucho. Bueno, el tema que usted trata, el tema que usted ha tratado durante muchos años es bastante complejo, bastante complicado, porque no solamente habla sobre un poder económico, un poder político, geopolítico diría yo, sino también tiene incidencia en la vida de muchísimas personas. El narcotráfico es lo podríamos catalogar como una plaga que se ha incrustado en México y usted lo retrata muy bien, especialmente en uno de sus artículos, boicotear los aguacates no dañará a los carteles. Sí, correcto. Lo que pasa con el narcotráfico en México es incluso ya no solamente es narcotráfico, ya está en muchos negocios. Entonces está en el robo de petróleo, que estamos hablando de miles de millones de dólares de petróleo que está robando cada año. Está en el tráfico de personas y la triste realidad es que mucha gente que llegan aquí a la frontera norte y entran a Estados Unidos pagan el cártel para su entrada. Y también está en las cosechas, y los aguacates es una cosecha que vale mucho dinero porque hay un consumo muy fuerte en Estados Unidos. Entonces los cárteles lo ven esto y lo cobran por kilo a muchos productores de aguacates y así hacen mucho dinero. Pues a raíz de esto surgió como un pensamiento, una campaña en Estados Unidos con editoriales diciendo que hay un poco de aguacates por los cárteles. Y en esta columna me pongo un argumento en contra de esto, que realmente los cárteles primero están extorsionando muchos diferentes productores, no solamente aguacates, también por qué castigas los mismos productores que están castigando los cárteles. Entonces estaba poniendo un equilibrio en este debate. Teníamos un poco de interferencia en la señal, señor Grillo. Esperemos que se restablezca y que la tengamos bien en este momento. Pero lo que usted dice es muy cierto. Me hace incluso recordar que no solamente, bueno, usted menciona los cultivos de aguacate, pero no solamente son los cultivos de aguacate. En general es a una serie de actividades que se ven sometidas a los poderes o a los muñequeos, como decimos nosotros en nuestro país, del narcotráfico. Incluso me hace recordar una frase mencionada como comprar aguacates de sangre, si es ético o no, también por los conflictos que se viven en África con los conocidos diamantes de sangre. Y es un tema, como les decía, que afecta a miles de familias. ¿Y qué hacen las autoridades para tratar de solucionar esto? Sí, es un buen punto. Realmente en México hemos visto un gobierno que no ha trabajado, que no ha funcionado en defender los empresarios, los ciudadanos y las personas contra el crimen. Yo creo que en un país como Ecuador hay que pensar, hay que ver México, qué está pasando como aviso, que no deja que lo mismo pase en Ecuador. Porque cuando tiene personas que no pueden trabajar sin pagar un cártel, cuando tiene un nivel de secuestro tan alto y los gobiernos, las policías no están defendiendo, la gente toman armas a ellos mismos.
hemos visto esto con los aguacates también. Hay una zona de aguacates donde los productores ya están pagando su propia policía, podemos decir un policía de aguacates, y estos defienden sus cosechas en la falta de la autoridad. Otra cosa que pasó hace unos 6 años, que mucha gente levantaron con armas a pelear contra este mismo cartel. Ellos mismos. Y sobre todo por su extorsión de aguacates, de limones y de varios productos y cosechas. Señor Grillo, ¿cuáles son las áreas más afectadas por este fenómeno del narcotráfico y por la falta de seguridad que les brindan las autoridades? Bueno, en México son 32 estados, incluyendo el Ciudad de México. De estos 32 estados, podemos hablar de como 12 estados, más o menos una tercera parte, que tiene un nivel de narcotráfico y de violencia y de cárteles muy fuertes con estas actividades. En estos 12, el estado de Michoacán es donde pasa el conflicto de los aguacates. En hecho, en Estados Unidos solamente dejan importar aguacates que produzcan en Michoacán. Entonces ahí está la concentración tan fuerte de la producción, es porque los cárteles enfocan ahí. Y usted considera, señor Grillo, ¿y usted considera que prácticamente, como lo dice su titular, se está boicoteando de alguna manera los cultivos legales y sin embargo esto no va a afectar para nada al narcotráfico, que por el contrario lo que están haciendo es golpear una vez más y más a las empresas legales? Sí, exactamente, es que pues, como hacen así, está dañando a mucha gente que está trabajando, y están sufriendo contra los cárteles de extorsión, y luego también están sufriendo llamados de al lado de California, al lado de Estados Unidos. Esto no derrota al cártel, pues sí daña a los productores. Gracias. Señor Grillo, le agradecemos muchísimo por haber participado con nosotros en esta entrevista. Ioan Grillo, escritor del New York Times, habló el día de hoy con nosotros sobre su motivación para escribir su artículo "Boicotear los aguacates no dañarán a los carteles".